Hay historias que no deberían contarse en voz alta, porque cuando se nombran, algo escucha, algo despierta. Si estás escuchando esto de noche, quizá no sea casualidad. Tal vez ya sentiste ese escalofrío leve, como si el aire a tu alrededor se hubiera vuelto más pesado. Tal vez, sin darte cuenta, ya abriste la puerta. Mi nombre es Alma, y lo que estás a punto de escuchar no es una advertencia, es un recuerdo que todavía respira. Desde que era niña, crecí entre manos que curaban. No con rezos exagerados ni rituales oscuros, sino con algo mucho más simple y mucho más peligroso: el conocimiento. Mi madre decía que el cuerpo habla, que el dolor no aparece porque sí, y que muchas veces lo que duele no es el músculo, sino lo que se carga por dentro. Ella nunca se llamó a sí misma curandera, nunca aceptó ese título. Decía que solo hacía masajes, que preparaba remedios sencillos, que ayudaba a aliviar lo que la medicina no alcanzaba a tocar. Pero la gente llegaba igual, llegaba con dolores y con sombras. A nuestra casa entraban personas de todo tipo. Algunas buscaban alivio físico, otras, sin decirlo, cargaban algo mucho más pesado. Mi madre siempre ponía límites. Si alguien le pedía quitar trabajos, amarres o cosas así, los rechazaba con respeto. Decía que no se metía con eso, que no quería problemas. Con el tiempo entendí que no era del todo cierto. Ella sí podía ayudar en cosas más complicadas. Simplemente elegía no hacerlo. Decía que no todas las personas merecen ser ayudadas, no por maldad, sino por protección. Porque quien se mete con lo oscuro, tarde o temprano lo paga. Y ella no quería traer consecuencias a nuestra casa, ni a mí. Yo aprendí observando, sin darme cuenta. Nunca me obligó, pero me enseñó, como si supiera que algún día iba a necesitar todo eso. Me repetía algo que hoy todavía resuena en mi cabeza: es bueno saber ayudar, aunque no siempre sea correcto hacerlo. Éramos solo ella y yo, madre soltera, casa rentada, un mundo pequeño, pero seguro, hasta que dejó de serlo. Cuando murió yo tenía 22 años, y con ella se fue todo. No solo la perdí a ella, perdí mi hogar, mi centro, mi única familia. Quedarme en esa casa me lastimaba demasiado. Cada pared estaba llena de recuerdos, de ausencias. Así que me fui. Tal vez estaba huyendo, tal vez solo estaba sobreviviendo. Empaqué lo poco que tenía y llegué a la ciudad sin conocer a nadie. Todo era enorme, ruidoso, indiferente. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, pidiéndole a mi madre, donde quiera que estuviera, que no me soltara. Pasé casi un año saltando de trabajo en trabajo, hasta que una conocida me habló de una escuela de masajes. Sabía que yo ya tenía conocimientos, insistió. Me habló de dinero, de estabilidad, de una oportunidad. Yo apenas llegaba a fin de mes. Usé mis ahorros, me arriesgué y contra todo pronóstico me gustó. Durante 2 años estudié, practiqué, aprendí. Volví a conectar con personas, a sentirme un poco menos sola. Y fue ahí donde conocí a Ivana. Yo no solo daba masajes. Mientras trabajaba, sentía cosas. El cuerpo de las personas me hablaba, sin palabras. Sabía dónde presionar, qué recomendar, qué dolor no era físico. A veces bastaba tocar para entender lo que cargaban. No lo buscaba, simplemente pasaba. Había pacientes con energías tan pesadas que el aire se volvía espeso, como si algo invisible llenara la cabina. A algunos decidí no volver a atenderlos, no por rechazo, por protección. Lo mismo empecé a notar en mis compañeras que daban servicios a domicilio. A veces regresaban distintas, como si algo se les hubiera pegado. Caminaban con una sombra que no era suya. Una de ellas, Matilda, se acercó un día pidiéndome ayuda. Se sentía agotada, tenía pesadillas. Cuando la toqué, su piel estaba fría,
dura. Mis dedos hormigueaban. Me contó de un cliente, un hombre amable, educado, pero con una mirada extraña. Desde entonces soñaba con una figura sin rostro que la seguía a todas partes. Le di consejos simples, remedios, sal en la puerta. Funcionaron. Mi madre siempre decía que el dolor también se contagia, que no siempre es maldad, a veces es sufrimiento puro, y si eres sensible, lo absorbes. Con el tiempo, llegaron clientes extraños al spa. Yo los reconocía de inmediato. No venían por un masaje normal. Me miraban como si me evaluaran. Una vez, uno bromeó preguntando si yo daba servicios especiales. Me sentí como un objeto. Ivana empezó a insistir más. Decía que había hombres interesados en mí, que ganaría mucho dinero, que ella me cuidaría. Yo seguía diciendo que no. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. De un momento a otro, mis horarios comenzaron a vaciarse. Mis compañeras siempre tenían pacientes, yo apenas 2 al día. Una clienta habitual me escribió diciendo que en recepción le dijeron que yo estaba llena, cuando no era verdad. Ivana me estaba cerrando el camino. Cuando se lo mencioné, lo negó, pero volvió a hablar del cliente dispuesto a pagar una fortuna por mí. Le dije que no me obligara. Ahí cambió su tono. Dijo que las reglas del spa estaban cambiando, que había que adaptarse. Sonrió, pero sonó a amenaza. Poco después, comenzaron las cosas raras. Una presencia en mi cabina, un vaso que se cayó sin explicación, sensaciones que no eran mías. La misma energía que Ivana traía últimamente se había metido al lugar. Otras compañeras comenzaron a contar cosas. Camillas que se movían solas, pasos cuando no había nadie, cámaras activándose por la noche. Y entonces, Ivana empezó a decir que todo era culpa mía, que yo era una bruja, que yo estaba dañando el spa. Cuando finalmente entró a mi cabina gritando, acusándome, echándome, entendí algo muy claro. Había cosas que ella ya no controlaba. Salí de ahí humillada, rota, confundida y sin saber que lo peor apenas estaba despertando. Ivana fue quien más se acercó a mí durante la escuela. Era carismática, segura, de esas personas que saben hablar y convencer sin levantar la voz. Me decía que estaba planeando abrir un spa, no uno cualquiera, algo distinto. Un lugar donde las terapeutas pudieran aplicar todo lo que sabían, sin tantas reglas. Le interesaba lo que yo había aprendido con mi madre, los remedios, las limpias sencillas, la forma de leer el cuerpo. Me hablaba seguido de su proyecto, decía que quería que la ayudara desde el inicio. Incluso llegó a decir la palabra socias. Para mí eso significaba todo. Sentí que por fin alguien confiaba en mí, que no estaba sola, que había encontrado una amiga. Cuando terminé la escuela empecé a trabajar con ella. El spa no era lujoso, pero estaba bien armado. Cabinas, recepción, lo necesario para funcionar. Éramos varias mujeres. En general el ambiente era tranquilo. Yo siempre fui reservada, pero amable. No me gustaba hablar de mi vida, solo trabajar. Los primeros meses fueron normales, hasta que empecé a notar algo. Ivana ofrecía un servicio distinto. Lo llamaba servicio a domicilio. En teoría era solo ir a dar un masaje fuera del spa, pero desde la primera vez que me lo mencionó sentí que algo no cuadraba. Hablaba de atenciones extras, de clientes especiales, de pagos mucho más altos, demasiado altos. Decía que una sola sesión podía dejarte lo mismo que un día entero de trabajo. Me lo decía como consejo, sin presión, pero dejando clara la tentación. Llegó incluso a decirme que yo era perfecta para ese tipo de trabajo, que era dedicada, que daba buenos masajes, que tenía buen cuerpo, rostro atractivo, que eso gustaba mucho. Ahí entendí todo. No juzgo a quienes aceptaron, cada quien hace lo que necesita, pero yo no había estudiado tanto para terminar haciendo algo que no iba conmigo.
Además, no me sentía segura yendo a casas de desconocidos. No confiaba. Ivana no insistía de frente, pero era claro que ella misma casi no atendía en el spa. Siempre estaba fuera, siempre en casas ajenas. Y mientras tanto, mis pacientes empezaron a notar algo en mí. Después de salir del spa, algo dentro de mí se quebró. No fue solo la humillación, fue la sensación de haber sido marcada. Caminé varias cuadras sin rumbo, con la cabeza baja, intentando no llorar frente a nadie. Sentía que la gente me miraba distinto, aunque probablemente todo estaba ocurriendo solo dentro de mí. Aún así, la palabra seguía retumbando en mi mente como un golpe seco que no terminaba de apagarse. Bruja. No por miedo, por injusticia. Llegué a mi departamento con el cuerpo temblando. Cerré la puerta con seguro, como si eso pudiera dejar todo afuera. Me senté en el piso, apoyé la espalda en la pared y ahí sí, me derrumbé. Lloré hasta quedarme sin fuerza. Le pedí a mi madre que me diera claridad, que me ayudara a entender por qué Ivana había cambiado tanto, por qué ahora me veía como una amenaza. Esa noche el silencio se sentía distinto, más pesado, como si algo se hubiera colado conmigo al cerrar la puerta. Intenté dormir, pero cada ruido me hacía abrir los ojos. El refrigerador, el viento, los pasos de algún vecino, todo sonaba demasiado cerca. En un punto, sentí claramente que alguien me observaba desde la oscuridad del pasillo. No vi nada, pero lo sentí. Y eso fue lo que más miedo me dio. Pasaron algunos días antes de que lograra levantarme del todo. Varias compañeras me escribieron. Algunas me ofrecieron apoyo, otras silencio incómodo. Nadie entendía del todo qué estaba pasando en el spa, pero todas sentían que algo no estaba bien. Una noche, llena de dudas, saqué algo que llevaba años guardado. Las cartas. No solía usarlas. Sabía leerlas, sí, pero evitaba hacerlo. Mi madre decía que no todo debe preguntarse, porque no todo quiere ser respondido. Aún así, esa noche sentí que necesitaba entender, no para intervenir, sino para protegerme. Barajé despacio, respiré hondo, pregunté en silencio. Las imágenes que aparecieron me helaron la sangre. No vi maldad naciendo de Ivana, vi algo adherido a ella, una sombra ajena, una presencia masculina, obsesiva, insistente, alguien que no aparecía como pareja, sino como carga, como desgaste, como una influencia constante que la iba apagando poco a poco. Las cartas hablaban de control, de manipulación, de rituales hechos con intención torcida. Todo encajaba. Su deterioro, su paranoia, su miedo, su necesidad de culpar a alguien. Cerré la baraja con las manos temblorosas. No quise ver más. Sentí que si profundizaba, algo podía voltear a verme desde el otro lado. Esa noche, soñé con el spa. Estaba vacío, las camillas cubiertas con sábanas oscuras, y en el centro, alguien respirando. Me desperté empapada en sudor. Pasaron casi 5 meses sin saber nada de ella. Yo intentaba reconstruirme. Empecé a dar masajes desde casa, solo a mujeres y personas mayores. Quería un ambiente tranquilo, limpio. Aún así, había días en los que sentía una pesadez que no me pertenecía, como si alguien pensara demasiado en mí. Y entonces apareció un mensaje, su nombre en la pantalla. Ivana. Me pidió verme. Acepté, pero puse límites. Nos encontramos en el estacionamiento frente a mi edificio. No quería que subiera. Cuando la vi, se me apretó el pecho. No era la misma. Estaba extremadamente delgada.
Su piel tenía un tono apagado, los ojos hundidos. Hablaba como si cada palabra le costara trabajo. Me tomó las manos y comenzó a llorar. Me dijo que estaba enferma, que los médicos no sabían qué tenía, que veía cosas, sombras, una figura femenina vestida de negro, con el rostro cubierto por el cabello. Mientras hablaba, sentía algo que nunca había sentido antes. No era una sola energía, eran muchas, como si varias presencias se movieran dentro de ella. El aire a nuestro alrededor se volvió denso, me costaba respirar, sentía náuseas, mareo, un impulso profundo de alejarme. Me pidió perdón, me dijo que ya no creía que yo le hubiera hecho daño, pero que algo dentro de ella la hacía rechazarme sin razón. Supe que no podía ayudarla. Mentí. Le dije que me iba de la ciudad, que no podía quedarme. Lo hice por instinto, por miedo, porque sentí que si la tocaba, algo se me iba a pegar para siempre. Cuando me fui, mis piernas pesaban como si caminara sobre lodo. Esa noche protegí mi departamento como pude. Sal en las puertas, agua bendita en las paredes, rezos en voz baja. Aún así, no logré sentir paz. Me acosté con la luz encendida. Cerca del amanecer, desperté con una sensación horrible, como si alguien hubiera estado dentro de mi cuarto. Me senté de golpe. El corazón me latía con fuerza. Miré la puerta. La sal estaba esparcida, no caída, arrastrada, como si unos dedos invisibles la hubieran movido. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Desde ese día comenzaron las manifestaciones. Puertas que encontraba abiertas, ruidos en el cuarto de masajes cuando estaba sola, pasos suaves, demasiado suaves, hasta que la vi. Fue después de atender a una clienta. Regresé a la sala y en la esquina, cerca de la televisión, había algo. No una figura humana normal. Se movía pegada a la pared de manera antinatural, como una araña grande, negra, con extremidades largas, retorcidas. No grité, no pude. Recé en silencio. Sentí que se acercaba, que bajaba, que estaba frente a mí. Grité el nombre de mi vecino con toda la fuerza que me quedaba. Cuando tocó la puerta, la cosa desapareció. Yo no. Me quedé temblando durante horas. Después de eso, supe que tenía que hacer algo. No por Ivana, por mí. Recé por ella a la distancia, le pedí a Dios que la liberara. Pero también tomé una decisión dolorosa. Corté todo contacto. Cambié de número. Dejé de responder mensajes. Tuve que dejar de trabajar un tiempo. Sentía que mi espacio estaba contaminado. No quería que nadie saliera de mi casa cargando algo que no era suyo. Las noches eran las peores. Dormía con un rosario bajo la almohada, con agua bendita detrás de las orejas. A veces veía la figura de reojo, nunca de frente, hasta que llegó el mensaje. Una ex compañera del spa me preguntó si iría al entierro de Ivana. Ivana había muerto. Lloré, sentí dolor, pero también alivio, como si algo se hubiera cortado de golpe, como si el aire volviera a entrar en mis pulmones. No fui al entierro. Recé por ella en silencio. Preferí recordarla como era antes de que todo se torciera, porque estoy segura de algo. Ivana no era el origen, solo fue el canal. Hoy sigo trabajando. Tengo mi consultorio en casa. Ayudo de la forma más simple, la más limpia, como mi madre me enseñó. Casi nadie sabe lo que puedo percibir. Prefiero que siga así, porque hay cosas que, una vez que te ven, ya no te olvidan. Y si llegaste hasta aquí, tal vez no fue casualidad. Tal vez solo estabas escuchando una historia. O tal vez
Algo quería que la escucharas. Pensé que con la muerte de Ivana, todo se calmaría, que la cuerda invisible que nos unía se había cortado para siempre, que el aire, por fin, volvería a sentirse ligero. Me equivoqué. Los primeros días después de la noticia fueron extraños. No pasó nada, y eso fue lo inquietante. El silencio no era paz, era espera, como cuando el mar se queda quieto antes de una tormenta. Volví a trabajar poco a poco. Abría el consultorio solo por las mañanas. Encendía incienso suave, rezaba en silencio y me concentraba en el cuerpo de mis pacientes. Aún así, había momentos en los que sentía que alguien más estaba presente. No lo veía, no lo escuchaba, pero lo sentía detrás de mí, observando. En una ocasión, mientras acomodaba las toallas, tuve una certeza que me heló la sangre. Algo no se había ido con Ivana. Esa noche soñé con ella. No estaba muerta, estaba sentada en una camilla, mirándome sin parpadear. Detrás, una sombra se movía lentamente, como si respirara. Me desperté con la sensación de que alguien había pronunciado mi nombre. No dormí más. Una semana después, recibí un mensaje desde un número desconocido. No decía nada, solo una imagen. Era el spa. Reconocí el pasillo de inmediato, las paredes, el piso, la luz fría del techo. La foto parecía reciente. El lugar estaba vacío, pero había algo raro. Al fondo, casi imperceptible, una sombra alargada cruzaba el encuadre. Bloqueé el número. Intenté convencerme de que era una broma. Al día siguiente llegó otro mensaje, esta vez un audio. No duraba más de 3 segundos. Solo se escuchaba una respiración irregular, profunda, y luego un golpe seco, como si algo cayera sobre madera. Esa noche, alguien tocó la puerta de mi departamento. No abrí. Desde el otro lado, nadie habló. Solo escuché pasos lentos alejándose por el pasillo. Me quedé sentada en el suelo, abrazando mis rodillas, repitiendo oraciones hasta que amaneció. Empecé a entender algo terrible. La muerte de Ivana no había cerrado nada. Había abierto algo más grande. 2 días después, Guadalupe me llamó. Su voz temblaba. Me dijo que necesitaba verme, que no podía hablar por teléfono. Nos encontramos en una cafetería pequeña, a plena luz del día. Aún así, el ambiente se sentía pesado. Guadalupe me contó algo que me dejó helada. Después de la muerte de Ivana, el spa no cerró de inmediato. Durante unos días, un hombre iba y venía del lugar. Un sujeto alto, muy delgado, con tatuajes extraños en el cuello y los brazos. Símbolos que no parecían decorativos. Eran marcas precisas, antiguas. Las cámaras lo captaron varias veces entrando solo y saliendo acompañado. Acompañado de nada. Guadalupe juraba que en las grabaciones se veía cómo la puerta se abría detrás de él, como si alguien más lo siguiera, pero nadie aparecía en pantalla. Solo el sensor activándose, una y otra vez. Ese hombre preguntó por mí, dijo mi nombre completo, sin que nadie se lo hubiera dado. Cuando Guadalupe terminó de hablar, sentí un frío recorrerme la espalda. Recordé las cartas, la presencia masculina, el control. Todo estaba conectado. Y lo peor, sentí que él ya sabía dónde vivía. Esa misma noche, encontré un sobre debajo de mi puerta. No tenía remitente. Dentro, solo había una tarjeta negra con una dirección escrita a mano. Era el spa. Sentí náuseas.
El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. No quería ir, sabía que no debía hacerlo. Pero también entendí algo. Mientras siguiera huyendo, eso no iba a detenerse. Preparé protecciones como nunca antes, agua bendita, sal, el rosario de mi madre. Me persigné varias veces antes de salir. El lugar estaba oscuro, las luces apagadas, la puerta abierta. Dentro, el aire olía a humedad y a algo más, algo metálico. Caminé despacio por el pasillo. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Llegué a la cabina principal. Ahí estaba él, el hombre de los símbolos. Sonrió, como si me hubiera estado esperando desde siempre. Me dijo que Ivana no había muerto por casualidad, que ella había sido un recipiente, que ahora el equilibrio estaba roto y que yo, sin quererlo, había quedado marcada. Cuando intenté retroceder, sentí que algo me tocaba el tobillo. Frío, firme, real. Si en este punto sientes que el ambiente a tu alrededor cambió, escucha con atención. Hay historias que solo siguen avanzando si alguien las acompaña hasta el final. Tal vez este sea el momento de quedarte, de suscribirte, antes de que el silencio vuelva a cerrarse. No recuerdo haber gritado, solo recuerdo el sonido, un golpe profundo, como si algo muy pesado se arrastrara bajo el piso. Las paredes vibraron, el hombre levantó las manos, murmurando palabras que no entendí. Los símbolos en su piel parecían moverse, como si respiraran. Sentí que el lugar despertaba. Las camillas crujieron, las puertas se abrieron solas. Un murmullo llenó el pasillo, como decenas de voces hablando al mismo tiempo. No era un idioma humano, era un lamento. Cerré los ojos y recé con toda la fuerza que me quedaba. Cuando los abrí, estaba sola. El spa estaba en silencio absoluto. Salí corriendo sin mirar atrás. No supe cómo llegué a casa. Solo sé que al cerrar la puerta, sentí que algo chocó contra ella desde afuera. Al amanecer, encontré algo en mi tobillo. Una marca oscura, como un moretón, pero con forma de dedos. No dolía, pero pulsaba. Supe entonces que esto ya no se trataba solo de Ivana, ni del spa, ni de ese hombre. Algo antiguo había sido perturbado, y yo estaba en medio. Esa noche volví a soñar. Esta vez no con Ivana, sino con el suelo abriéndose, con manos saliendo desde abajo, buscándome. Desperté con una certeza aterradora. Esto apenas estaba comenzando. La marca en mi tobillo no desapareció. No se desvaneció como un moretón común. Cambió. Al segundo día, la piel alrededor comenzó a tensarse, como si algo desde adentro empujara hacia afuera. No ardía, no dolía, pero latía con un pulso que no era el mío. Cada vez que cerraba los ojos, sentía ese ritmo lento, profundo, acompasado con una respiración ajena. Intenté ignorarlo. Fallé. Por la noche, el departamento volvió a sentirse pequeño. El aire se volvió espeso, cargado. Las paredes parecían más cercanas, como si se inclinaran hacia mí. Me senté en la cama y por primera vez en mucho tiempo dije en voz alta el nombre de mi madre. Le pedí ayuda. No una señal, no un milagro, solo claridad. Esa madrugada soñé con ella. No estaba triste, no estaba lejos, estaba seria. Me miraba con la misma expresión que usaba cuando algo era peligroso y no había tiempo para explicaciones. En el sueño, tomó mi tobillo con firmeza y dijo una sola frase. No es una marca, es un permiso. Desperté gritando. Al amanecer,
encontré la puerta principal entreabierta, no forzada, no dañada, simplemente abierta. Recordé el golpe de la noche anterior, algo chocando contra la puerta desde afuera, como un cuerpo pesado lanzándose sin cuidado. Pensé en irme, empacar lo esencial y desaparecer unos días, pero algo me lo impidió. Una certeza amarga. Huir ya no servía. Decidí buscar respuestas. Llamé a una mujer mayor que conocí hace años, una amiga lejana de mi madre. No hablábamos seguido. Ella vivía en un pueblo pequeño, a varias horas de la ciudad. Cuando escuchó mi voz, guardó silencio. Un silencio largo, incómodo. «Eso que te pasó», dijo al fin, «no se quita con rezos rápidos». Me pidió que le describiera todo: la marca, el hombre tatuado, el spa, Ivana, las sombras. Mientras hablaba, sentía que cada palabra pesaba más que la anterior. Ese lugar fue trabajado, afirmó, no para curar, para abrir. Me explicó algo que nunca había escuchado con tanta claridad. Hay personas que no hacen rituales para invocar algo, sino para preparar el espacio, como quien debilita una pared poco a poco hasta que se cae sola. Ivana había sido eso, un punto de entrada, y yo, un ancla. Viajé ese mismo día. El pueblo estaba envuelto en neblina cuando llegué. El aire olía a tierra húmeda y leña. La casa de la mujer estaba al final de un camino estrecho, rodeada de árboles viejos que crujían con el viento. Me hizo pasar sin sonreír. Encendió una vela blanca, luego otra. Me pidió que me sentara y que no interrumpiera. Sacó una caja de madera desgastada. Dentro había objetos antiguos, amuletos, fotografías amarillentas, papeles escritos a mano. «Hay cosas que se alimentan del silencio», me dijo, «y otras del miedo». Me habló de prácticas antiguas, de trabajos hechos para atar voluntades, para debilitar mentes, para romper resistencias. El hombre tatuado no buscaba riqueza ni placer inmediato, buscaba control prolongado, abrir espacios donde la gente bajara la guardia, donde el cansancio, el dolor y la intimidad facilitaran la entrada. Cuando alguien muere en medio de eso, continuó, la puerta no se cierra sola. Le pregunté qué era la marca. No respondió de inmediato. «Es una invitación aceptada», dijo por fin, «aunque no haya sido tu decisión consciente». Sentí náuseas, un mareo súbito, como si el suelo se moviera bajo mis pies. «¿Tiene nombre?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «Nombrarlo lo acerca». Esa noche dormí en la casa, o al menos me acosté. Cerca de la medianoche desperté con la sensación de que alguien estaba de pie junto a la cama. No abrí los ojos, no me moví. Contuve la respiración. Sentí un peso inclinar el colchón, un frío recorrerme las piernas. Escuché un susurro, no palabras, una exhalación lenta, húmeda, demasiado cerca de mi oído. Pensé en levantarme, en gritar, en rezar. No pude. Entonces, la mujer encendió una luz desde la otra habitación. El peso desapareció. El aire volvió a entrar en mis pulmones de golpe. Me senté temblando. Ella ya estaba despierta. «¿Te siguió?», dijo sin sorpresa. «Pero no puede quedarse aquí». Antes del amanecer, preparó algo para mí. No era un ritual complejo, era una advertencia. Me dijo que debía enfrentar el origen, no al intermediario, que el spa ya no era solo un lugar físico, sino un punto activo, un nudo. Si no se cierra,
añadió, buscará otro cuerpo. Pensé en las chicas que aún trabajaban ahí, en las pacientes, en cualquiera que cruzara esa puerta sin saber. Y supe que tenía que volver. Regresé a la ciudad con el corazón acelerado. No avisé a nadie, no pedí compañía. Sabía que hacerlo solo pondría a otros en peligro. El spa estaba cerrado oficialmente. Un letrero de "Se renta" colgaba torcido en la entrada. Aún así, sentí movimiento adentro, como si el lugar nunca hubiera aceptado el cierre. Entré. Las luces no funcionaban, pero el interior no estaba completamente oscuro. Había una claridad extraña, difusa, como si las paredes emitieran un brillo enfermo. El aire vibraba, cada paso resonaba con eco. En el centro del pasillo vi marcas en el suelo, círculos irregulares, manchas secas, símbolos apenas visibles. No eran recientes, habían sido cubiertos y descubiertos muchas veces. Escuché un sonido debajo de mis pies, un arrastre lento, persistente. Sentí la marca en el tobillo arder por primera vez, un dolor profundo, como si alguien tirara de mí hacia abajo. Avancé. Si has llegado hasta aquí, escucha bien. Hay momentos en los que una historia no se cuenta solo para entretener, se cuenta para preparar, para advertir. Tal vez este sea el instante de quedarte, de suscribirte, de no caminar solo por este pasillo, porque lo que sigue no siempre deja volver igual. Llegué a la cabina principal. El suelo estaba agrietado, no como por abandono, sino como si algo hubiera empujado desde abajo durante mucho tiempo. Me arrodillé con cuidado, coloqué la mano sobre el piso. Sentí una vibración, un latido. No era un solo ente, no era una figura definida, era un cúmulo de presencias, restos de voluntades rotas, de miedos absorbidos, de silencios guardados. Todo eso se había acumulado ahí, alimentado por la intimidad, el dolor, la confianza traicionada. Comprendí algo terrible. No era un demonio tradicional, era un eco, un residuo consciente, y me reconocía. La marca en mi tobillo respondió con un espasmo violento. Perdí el equilibrio, caí de rodillas. El suelo crujió. Una grieta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que un frío antinatural escapara. Vi manos, no sólidas, no completas, sombras de manos buscando asirse a algo vivo. Grité, no por ayuda, por resistencia. Recordé las palabras de mi madre, no las técnicas, no los remedios, las advertencias. No todo debe arreglarse. A veces, lo único que puedes hacer es cerrar. Con lo último de mis fuerzas me levanté y salí corriendo. Detrás de mí, algo chocó contra el piso, contra las paredes, como si el lugar entero se retorciera de rabia. Salí del spa con la garganta ardiendo y las piernas débiles. Supe que no había terminado. Solo había despertado al verdadero problema. Esa noche, el dolor regresó con más fuerza. La marca ya no parecía un simple rastro. Se extendía, como raíces bajo la piel. Sentía pensamientos que no eran míos, imágenes fugaces, gente entrando al spa, tocando, confiando. Entendí el mensaje. El eco quería seguir, y yo era el único obstáculo que quedaba. Me senté en la cama, agotada, con el rosario apretado entre los dedos. Afuera, la ciudad seguía su curso, ignorante de lo que se movía debajo de uno de sus edificios abandonados. Cerré los ojos y supe que la próxima vez que volviera a ese lugar, sería para cerrarlo o para quedarme ahí con él. No dormí. La noche se estiró como una herida abierta.
Cada vez que cerraba los ojos, el latido regresaba, más fuerte, más cerca del oído. La marca en mi tobillo ardía con una claridad cruel, como si alguien hubiese encendido una brasa bajo la piel. Me levanté y caminé descalza por el departamento, contando los pasos, respirando lento, intentando sostenerme en lo cotidiano. En el espejo del baño vi algo distinto. No era una deformación, era una intención. La marca ya no se extendía al azar. Dibujaba líneas que parecían buscar un centro. Al mirarla demasiado tiempo, una idea se formó en mi cabeza con una seguridad que no era mía. Ya lo sabes. No era una amenaza, era un recordatorio. Recordé la frase del sueño. No es una marca, es un permiso. Entonces lo entendí. No me habían elegido por casualidad. Mi madre no había muerto sin dejar algo atrás. Durante años, ella había cerrado lugares como ese, no con fuego ni con sangre, sino con presencia, con límites, con alguien dispuesto a quedarse hasta que el eco se agotara. Yo era ese límite ahora, y el eco lo sabía. Salí antes del amanecer. La ciudad estaba silenciosa, como si contuviera la respiración. En el camino al spa, mi teléfono vibró una sola vez. Un número desconocido. Contesté sin pensar. «No vayas», dijo una voz femenina quebrada. «Ya está cobrando». Reconocí a Ivana. Su voz sonaba vacía, como si hablara desde un lugar sin paredes. Me dijo que había soñado con el spa todas las noches desde el cierre, que veía gente entrando, tocando las camillas, dejando algo atrás sin saber qué, que el hombre tatuado había desaparecido, pero no huido, absorbido. «No es un lugar», susurró, «es una boca». La llamada se cortó. Me quedé quieta, con el teléfono apagado en la mano. Pude darme la vuelta, pude fingir que nada de esto era real, pero sentí el tirón en el tobillo, una presión firme, insistente. No era una orden, era una consecuencia. Antes de entrar, hice lo único que sabía hacer. No llevé amuletos nuevos, no llevé objetos prestados, solo lo que había pertenecido a mi madre. Un pañuelo gastado, una medalla sin brillo, un cuaderno pequeño con páginas casi borradas por el tiempo. No había instrucciones claras, solo frases sueltas, advertencias, límites escritos como recordatorios para no ceder. Nunca respondas cuando te llamen por tu nombre. No negocies, el silencio también es una respuesta. Cerrar no es vencer, es sostener hasta que se apague. Entré al spa cuando el sol apenas tocaba las ventanas. La claridad enferma seguía ahí, pero ahora el lugar reaccionó a mi presencia. El aire se tensó, el pasillo principal crujió, como si el edificio entero reconociera a quien regresaba. La marca latió con violencia. Apreté el pañuelo entre los dedos y avancé. Si estás escuchando esto ahora, entiende algo. Hay historias que no buscan asustarte, buscan prepararte para reconocer señales, para quedarte cuando otros huyen. Tal vez por eso sigues aquí. Tal vez por eso deberías suscribirte y no caminar solo cuando las luces se apagan, porque hay cierres que se hacen acompañados, aunque nadie más esté físicamente contigo. Llegué a la cabina principal. La grieta en el suelo se había ampliado. No mucho, lo suficiente. El frío que salía de ahí ya no era pasivo. Subían ráfagas, como respiraciones cortas. El eco me esperaba, no con palabras, con recuerdos que no eran míos. Vi rostros, gente cansada, gente herida, personas que confiaron, personas que dejaron algo de sí sin saber que no volvería completo. El lugar se había alimentado de eso durante años, no por maldad consciente, por acumulación.
Me arrodillé al borde de la grieta. No vine a destruirte, dije en voz alta. Vine a cerrarte. El latido se aceleró. Las sombras se agitaron bajo el suelo. Sentí el impulso de retroceder, de prometer algo, de ofrecerme a medias. Me mordí el interior del labio hasta sentir sangre. Recordé la advertencia. No negocies. El eco respondió con una presión brutal en el tobillo. Caí de costado. Las manos de sombra emergieron, más definidas, intentando aferrarse. No gritaban, suplicaban sin sonido. Entonces comprendí la revelación final. El eco no quería vivir. Quería terminar. Pero no podía hacerlo solo. Me senté frente a la grieta. No crucé, no me ofrecí, me quedé. Saqué el cuaderno de mi madre y lo abrí por la última página. Había una sola frase, escrita con letra temblorosa. Quédate hasta que no te necesiten. Respiré hondo. El eco intentó invadirme con imágenes más fuertes, gritos ahogados, sensaciones ajenas, culpa, miedo, deseo de huir. Me mantuve inmóvil. No respondí a los nombres que comenzaron a surgir en mi mente. No reaccioné a las promesas de alivio. Minuto a minuto, el latido perdió fuerza. Las manos se desdibujaron. El frío se volvió soportable. No fue inmediato, no fue limpio, pero fue real. Cuando el silencio llegó, no fue vacío, fue descanso. La grieta comenzó a cerrarse lentamente, como una herida que finalmente cicatriza. El suelo crujió una última vez y quedó inmóvil. El brillo enfermizo se apagó. La cabina volvió a ser solo una habitación abandonada. Me levanté con dificultad. La marca en mi tobillo seguía ahí, pero ya no latía. Salí del spa al atardecer. El edificio no reaccionó, no crujió, no respiró. Era, por primera vez, solo un lugar vacío. Me apoyé contra la pared exterior y dejé que el cansancio me alcanzara. Sentí un dolor profundo, humano, normal. Lloré sin ruido. La marca comenzó a desvanecerse lentamente. No desapareció del todo. Quedó como una cicatriz tenue, un recuerdo. Supe que no había sido un sacrificio final. Había sido un turno. Algunas personas cargan historias, otras cierres. Yo había heredado ambos, no como castigo, como continuidad. Mientras caminaba hacia la calle, el sol se escondía entre los edificios. La ciudad retomaba su ritmo, ignorante de lo que ya no se movía bajo sus pies. Y así debía ser. Han pasado meses. El spa fue demolido. Construyeron otra cosa encima. Nadie recuerda lo que hubo ahí antes. A veces, cuando paso cerca, siento un eco lejano. No activo, no hambriento, solo memoria. La marca ya casi no se ve, pero yo sí recuerdo. Y ahora, tú también. Si alguna vez entras a un lugar que parece ofrecer alivio demasiado fácil, escucha el silencio. Si algo te llama sin voz, no respondas. Y si esta historia te acompañó hasta el final, no es casualidad. Algunas puertas se cierran con fuego, otras con alguien que se queda hasta que todo termina.